Hola amigos, la pregunta de hoy es mujeres, ¿qué es lo más extraño que vieron en algún hombre? Preguntas Reddit. Historia 1. Conocí a Marcos en una cafetería local donde ambos solíamos trabajar en nuestras laptops. Era un hombre agradable, siempre dispuesto a entablar una conversación interesante. Después de varias charlas y algunos encuentros casuales, me invitó a su apartamento para una cena casera. Cuando llegué, me sorprendió lo verde que era su hogar. Cada rincón estaba lleno de plantas de todo tipo, desde pequeñas suculentas hasta grandes árboles de interior. Parecía que había entrado en un pequeño jardín botánico. Marcos notó mi sorpresa y sonrió. Me encantan las plantas, dijo, guiándome por su santuario verde. Me mostró su colección con entusiasmo, explicándome el nombre y cuidado de cada planta. Había plantas carnívoras en terrarios, un rincón dedicado a orquídeas raras y hasta un acuario lleno de nenúfares. Cada planta tenía su historia, y Marcos hablaba de ellas como si fueran sus mascotas. Me contó cómo empezó a coleccionarlas para combatir el estrés y cómo cuidarlas se había convertido en su pasión. Al principio, la cantidad de plantas me pareció abrumadora, pero mientras cenábamos rodeados de vegetación, empecé a comprender su fascinación. Su dedicación y conocimiento eran admirables. Marcos convirtió su amor por las plantas en una forma de crear un hogar único y acogedor. Aunque nuestras vidas tomaron rumbos distintos, siempre recordaré su increíble santuario de plantas y la paz que emanaba. Historia 2. Había estado saliendo con Jorge durante unas semanas cuando me invitó a su casa para una cena. Sabía que era escritor, pero no estaba preparada para lo que iba a descubrir. Su apartamento estaba decorado con un estilo vintage, con muebles antiguos y estantes llenos de libros. Todo parecía normal hasta que noté una caja grande en una esquina del salón. Curiosa, le pregunté qué había dentro. Jorge, con una sonrisa enigmática, me dijo que eran cartas. Abrió la caja y me mostró cientos de cartas manuscritas, todas dirigidas a querida desconocida. Jorge me explicó que desde joven había estado escribiendo cartas a una persona imaginaria. No eran cartas de amor exactamente, sino reflexiones, pensamientos y relatos de su vida diaria. Me dejó leer algunas, y me sorprendió lo profundas y poéticas que eran. Cada carta era como una pequeña ventana a su alma. Jorge me dijo que escribir estas cartas era su forma de procesar sus emociones y pensamientos. Era su terapia personal, un diálogo consigo mismo a través de la figura de esta desconocida. Aunque al principio me pareció una afición muy peculiar, pronto me di cuenta de lo importante que era para él. Las cartas revelaban un lado de Jorge que no había visto antes, lleno de vulnerabilidad y creatividad. Nuestra relación se fortaleció gracias a esa honestidad. Historia 3. Conocí a Luis en una fiesta de amigos comunes. Desde el principio, me pareció una persona interesante, siempre con historias fascinantes y una mente aguda. Después de salir algunas veces, me invitó a su casa para una noche de juegos de mesa. Al llegar, me impresionó la cantidad de rompecabezas y acertijos que tenía por todas partes. Luis me explicó que era un apasionado de los enigmas. Tenía desde rompecabezas de madera hasta cajas secretas y acertijos matemáticos. Me mostró una colección de acertijos japoneses, algunos de los cuales llevaba meses intentando resolver. Para él, los acertijos no eran solo un pasatiempo, sino una forma de ejercitar su mente y mantenerse siempre desafiado. Esa noche, me enseñó cómo resolver algunos de sus enigmas favoritos. Me sorprendió lo meticuloso y paciente que era, dedicando horas a encontrar soluciones. Mientras intentábamos resolver una complicada caja secreta, me di cuenta de cuánto disfrutaba su compañía y su entusiasmo por los desafíos mentales. Aunque al principio me pareció una afición bastante extraña, pronto me encontré disfrutando de los rompecabezas tanto como él. Nuestra relación se volvió una aventura intelectual, llena de risas y desafíos compartidos. Historia 4. Hace unos años, cuando aún estaba en la universidad, conocí a Clara de una manera bastante inusual. Estaba en la biblioteca, estudiando para un examen importante, cuando escuché un sonido metálico seguido de un fuerte golpe. Miré hacia el origen del ruido y vi que una chica había tropezado con una pila de libros, esparciéndolos por el suelo. Me levanté rápidamente para ayudarla. Mientras recogía los libros, nuestras manos se rozaron y ambos nos reímos. Clara me agradeció con una sonrisa tímida. Nos presentamos y, entre risas, me explicó que estaba buscando un libro raro para un proyecto de investigación sobre historia del arte. Durante nuestra conversación,
descubrimos que teníamos intereses similares y una química innegable. Pasamos el resto de la tarde hablando de nuestras asignaturas favoritas, profesores y anécdotas divertidas de la universidad. A medida que se hacía tarde, nos dimos cuenta de que habíamos olvidado completamente nuestros estudios. Decidimos encontrarnos al día siguiente para continuar nuestra charla y quizás estudiar un poco más seriamente. Esa tarde en la biblioteca marcó el inicio de una amistad especial. Clara tenía una energía contagiosa y una pasión por el arte que me intrigaba. Lo que no sabía en ese momento era que nuestro encuentro no había sido tan accidental como parecía. Clara había notado mi presencia en la biblioteca varias veces y, según me confesó mucho después, había planeado ese tropiezo para tener una excusa para hablar conmigo. Este descubrimiento me hizo reír y admirar aún más su ingenio y determinación. Nuestra amistad creció rápidamente, y Clara se convirtió en una de las personas más importantes en mi vida universitaria. Sin embargo, pronto comenzaría a notar que había más en su vida de lo que ella dejaba ver, y que su mundo estaba lleno de secretos y desafíos que nunca habría imaginado. Nuestra amistad floreció en las semanas siguientes. Clara y yo nos volvimos inseparables, compartiendo almuerzos, estudiando juntos y asistiendo a eventos universitarios. A menudo hablábamos de todo, desde nuestros sueños y aspiraciones hasta los miedos y desafíos que enfrentábamos. Sin embargo, notaba que Clara siempre parecía un poco reservada sobre su vida personal, especialmente sobre su familia. Un día, mientras estábamos en un café cercano a la universidad, Clara recibió una llamada que la puso visiblemente nerviosa. Salió apresuradamente para contestarla, dejándome solo con mis pensamientos. Cuando volvió, su rostro estaba pálido y sus manos temblaban ligeramente. Intenté preguntarle qué pasaba, pero ella solo sonrió débilmente y cambió de tema. La curiosidad me carcomía, pero respeté su privacidad. Sin embargo, no pude evitar notar que estos episodios se volvían más frecuentes. Clara a veces desaparecía por días sin dar explicación y, cuando regresaba, parecía más agotada y distante. Un viernes por la tarde, después de una de sus ausencias, decidí que era hora de enfrentar el asunto. Nos encontramos en nuestro lugar habitual, un parque tranquilo cerca de la universidad. Mientras caminábamos, recogiendo hojas caídas y hablando de trivialidades, finalmente tomé coraje y le pregunté directamente: Clara, ¿qué está pasando? He notado que algo te preocupa y me gustaría ayudar si puedo. Clara se detuvo, mirando hacia el lago en silencio. Después de unos momentos, suspiró profundamente y comenzó a hablar. No es fácil para mí hablar de esto, dijo, su voz temblando ligeramente. Pero creo que mereces saber la verdad. Me contó que su familia estaba en una situación financiera muy complicada. Su padre había perdido su trabajo hacía un año, y su madre estaba enferma, necesitando tratamientos costosos que su seguro no cubría completamente. Clara, siendo la mayor de los hermanos, se había sentido obligada a tomar un segundo empleo para ayudar a pagar las facturas y asegurar que sus hermanos menores no carecieran de lo esencial. Por eso desaparezco a veces, explicó con tristeza. Trabajo en un bar en las noches y los fines de semana, y a veces las cosas se ponen tan difíciles que tengo que ir a casa y hacerme cargo de todo. Es agotador, y me duele no poder concentrarme en mis estudios y en mis amigos como me gustaría. Sentí una mezcla de admiración y tristeza por ella. Admiración por su fortaleza y sacrificio, y tristeza porque había estado llevando esta carga sola. Le aseguré que estaba allí para apoyarla, y que no tenía que enfrentar todo sola. Clara me agradeció con lágrimas en los ojos, y por primera vez, sentí que nuestra amistad se había profundizado de manera significativa. A partir de ese momento, hice todo lo posible por estar a su lado. La ayudé a estudiar en los pocos ratos libres que tenía, la acompañé a su trabajo para que no se sintiera sola, e incluso organicé algunos eventos de recaudación de fondos en la universidad para ayudar con los gastos médicos de su madre. Los demás estudiantes y profesores respondieron generosamente, mostrando una solidaridad que nunca había visto antes. Pero a medida que nos acercábamos más, me di cuenta de que había más en la vida de Clara que sus problemas familiares. Un día, mientras organizábamos una de las recaudaciones de fondos, Clara recibió una visita inesperada. Un hombre de mediana edad, bien vestido pero con una expresión severa, se acercó a nosotros. Clara se tensó inmediatamente al verlo. Clara, dijo el hombre con un tono autoritario, necesitamos hablar. Clara asintió, claramente incómoda, y se apartaron para conversar en privado. Desde la distancia, podía ver que la conversación era tensa y que Clara estaba claramente molesta. Cuando el hombre se fue,
Clara volvió hacia mí con una expresión de resignación. ¿Quién era ese?, pregunté con suavidad, preocupado por su reacción. Es complicado, respondió, su voz apenas un susurro. Es alguien que me ayudó en el pasado, pero ahora las cosas se han complicado. No quise presionarla más en ese momento, pero supe que había algo más oscuro en su vida que aún no me había contado. Clara era fuerte y decidida, pero también estaba atrapada en una red de circunstancias difíciles que no podía resolver sola. Y yo, decidido a estar a su lado, me preparé para enfrentar lo que viniera, sin saber que los próximos desafíos pondrían a prueba no solo nuestra amistad, sino también nuestras propias fuerzas y límites. Después de esa conversación, la tensión en la vida de Clara parecía aumentar. Aunque intentaba mantener una apariencia tranquila, podía ver el peso de sus problemas reflejado en sus ojos cada vez que nos encontrábamos. Decidí que debía hacer algo más para ayudarla, así que me acerqué a algunos amigos y profesores de confianza para ver si podían ofrecer alguna asistencia adicional. Un fin de semana, Clara me pidió que la acompañara a su casa. Su madre necesitaba ayuda y Clara quería presentarme formalmente a su familia. Cuando llegamos, me recibió una casa modesta pero acogedora, con paredes llenas de fotografías familiares y un ambiente cálido a pesar de las dificultades. Su madre, a pesar de su enfermedad, tenía una energía positiva y una sonrisa acogedora. Me contó historias de Clara cuando era niña, y pude ver de dónde había heredado su fortaleza y determinación. Sus hermanos menores eran encantadores y llenos de vida, lo que hizo que el sacrificio de Clara se sintiera aún más significativo. Mientras ayudábamos en la casa, Clara me llevó a un rincón del patio trasero donde solía pasar tiempo sola. Allí, me abrió su corazón por completo. No es solo el dinero lo que me preocupa, confesó. Ese hombre que viste el otro día es mi padrino. Mi padre tenía deudas con él y, después de la muerte de mi padre, él ha estado exigiendo el pago. Me sorprendió y enfureció escuchar esto. ¿Te ha estado acosando?, pregunté, preocupado. Clara asintió. Ha sido difícil. Pero no quiero que te preocupes, encontraré una forma de manejarlo. Decidí que esto había ido demasiado lejos. No podía permitir que Clara enfrentara sola a ese hombre. Con la ayuda de algunos contactos en la universidad, logramos organizar una consulta legal para ver cómo podíamos proteger a Clara y su familia de este acosador. Al mismo tiempo, continuamos con los eventos de recaudación de fondos, que estaban siendo un éxito. Con el apoyo de la comunidad universitaria, logramos reunir una cantidad significativa de dinero para ayudar a su familia. Clara estaba abrumada por la generosidad y el apoyo, y por primera vez en mucho tiempo, vi una luz de esperanza en sus ojos. Pero el verdadero punto de inflexión llegó cuando Clara y yo ideamos un plan para un emprendimiento que pudiera proporcionar ingresos adicionales de manera constante. Clara tenía un talento increíble para el arte y había estado creando hermosas ilustraciones y pinturas en su tiempo libre. Decidimos convertir su arte en un pequeño negocio, vendiendo sus obras en línea y en mercados locales. La comunidad universitaria apoyó nuestro proyecto, comprando sus obras y ayudándonos a promocionarlas. En poco tiempo, Clara empezó a recibir pedidos constantes y pudo generar un ingreso estable. Su confianza creció y, con el tiempo, pudimos pagar la deuda de su familia y asegurar que su madre recibiera el tratamiento necesario. La transformación en Clara fue increíble. La vi pasar de una joven agobiada por las responsabilidades a una emprendedora segura de sí misma, capaz de enfrentarse a cualquier desafío. Nuestra amistad se fortaleció aún más a medida que navegábamos juntos por estos tiempos difíciles. Finalmente, con el tiempo y el éxito de su negocio, Clara decidió que era hora de confrontar a su padrino y cerrar ese oscuro capítulo de su vida. Con la ayuda legal que habíamos conseguido, logramos resolver la situación sin necesidad de pagarle más dinero. Clara se sintió liberada y pudo concentrarse completamente en su futuro. Hoy en día, Clara y yo seguimos siendo amigos cercanos. Su negocio de arte ha crecido y prosperado, y su familia está en una situación mucho mejor. A menudo recordamos esos tiempos difíciles y nos reímos de cómo un tropiezo en la biblioteca nos llevó a una aventura que cambió nuestras vidas para siempre. La historia de Clara es un testimonio de la fuerza de la amistad, la determinación y el poder de la comunidad para hacer frente a las adversidades. Espero que estas historias les hayan gustado y que se animen a compartir sus propias experiencias en los comentarios. No olviden darle like al video, suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse más contenido interesante. Nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima.